Hola chicos, vamos a hablar de un artículo que salió en El Mostrador que habla que el gobierno se prepara para eventualmente ocupar las fuerzas militares para imponer el orden público este mes de marzo. ¿Por qué sale este artículo? Este artículo que sale en El Mostrador fue a través del Decreto Supremo del Ministerio de Defensa que extiende sobre la necesidad de legítima defensa para el uso de armas, ya el famoso protocolo. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellos, viendo un poco el artículo, el protocolo tiene un objetivo específico, que es resguardar los destacamentos y también los monumentos nacionales de las Fuerzas Armadas chilenas. Ese es uno. Segundo, se habla por ataques que ya han tenido anteriormente, se hace este protocolo de cierta forma de las Fuerzas Armadas para actuar referente a un tema específico, que es ataque a los regimientos. Lo que dice de cierta forma el mostrador, dice que este artículo o este protocolo decretado el 22 de febrero del 2020 del Decreto Supremo del Ministerio de Defensa, que lleva la firma del presidente de la República y el ministro de Defensa, detalla las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y estado de excepción constitucional. Ya. Yo cuestiono en cierta forma si salen o no salen los militares. Recordemos que el año pasado se quedó cuando se habló de este famoso acuerdo de paz del presidente de la República. Yo la información que tenía en ese momento, y lo digo así bastante serio, era de que iba a ocupar las Fuerzas Armadas nuevamente para el tema de ese día que fue caótico, pero las Fuerzas Armadas le dijeron que no. ¿Ya? Esa es por lo menos la fuente que yo tenía en ese momento. Incluso más todavía, estaban acuartelados las policías y los militares. No olvidemos eso, eso no salió de la prensa, eso no se dijo en ningún lado. Pero, lo vuelvo a repetir, uno se va haciendo amigo de cierta forma trabajando en temas militares con ciertos militares, entre ellos, no puedo dar, bueno, la fuente, pero se haciendo amigo de carabineros, de militares, y uno va reconociendo y te van dando la información. Por lo tanto, estas reglas o uso de fuerza, conocido como RUF, que destacan algunos temas disuasivos, uso de balines, uso de bombas lacrimógenas, uso también de escudos y protección de los regimientos. Ahora, esto de poder usar las Fuerzas Armadas nuevamente para detener el caos que posiblemente podría venir en marzo, yo la verdad las cosas no lo encuentro viable, incluso yo encuentro que tampoco van a salir. Aunque lo pueden ordenar, y ese fue el presidente como el comandante en jefe lo puede ordenar y lo puede hacer, eso nadie lo discute. Pero la pregunta es si Piñera el presidente actual tiene la cierta capacidad de hacerlo, porque son dos cosas distintas, decirlo que hacerlo. ¿Ya? Y eso ya nos hemos dado cuenta que él retiró incluso los militares en su debido momento, quedando incluso casi un mes de estado de excepción nacional que le permite la ley. Incluso tiene como 15 días adentro de ese famoso decreto que él hizo el año pasado. Por lo tanto, no veo la opción muy clara respecto si salen o no salen. Y debido a esto, debido a que él quiere quedar bien, y se lo digo así sinceramente, con las organizaciones de derechos humanos internacionales. Él tampoco quiere correr el riesgo de que de cierta forma pase como uno de los violadores de derechos humanos de Chile en tiempo de democracia. Pero por desgracia se ha hecho una campaña a nivel internacional de que esto es así. Ya, se olvidan de cierta forma de que la mitad de Chile ha estado quemada, saqueada o incluso inseguridad social e incluso en las calles. Por lo tanto, sacar de cierta forma a los militares creo que no va a ser fácil. Así lo digo directamente. Aunque el decreto que firmó el ministro Espina extiende como una medida intermedia, se suma a la reciente declaración de gobierno como medida
presión para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma de posible protección de las Fuerzas Armadas a las denominadas infraestructuras críticas. Ahí yo estoy de acuerdo con el tema de las infraestructuras críticas. Ya hemos hablado bastante de ese tema respecto a eso. Por ejemplo, yo reconozco que tengo algunos conocidos que son pertenecientes a los grupos SEAL de Estados Unidos, que ellos dicen que, por lo menos con que conversé, vive en California, él me decía que dentro de Estados Unidos, por ejemplo, la Guardia Nacional, son los encargados de cierta forma de proteger estos puntos críticos. En Chile no existe eso. En Chile hoy día, por ejemplo, cuando hay un desorden, ¿quién protege eso? No tengo idea. Se supone que deberían ser los militares. En este caso quedan las policías, pero las policías se ven sobrepasadas. Ahora, cuando el mostrador dice el tema respecto a este decreto, de cierta forma poder sacar a lo mejor a los militares, la verdad las cosas lo veo poco factible, dependiendo un poco de la postura del presidente de la República, que tiene un poco de miedo al respecto a sacar a los militares a la calle por la violación de derechos humanos. Desgraciadamente está quedando como uno de los peores presidentes de la historia en la democracia de Chile, porque sí se han cometido violaciones de derechos humanos, pero no más por las policías, en este caso por carabineros. ¿De cuántos de esos casos son reales? Bueno, eso hasta el día de hoy no se investiga. Y eso es preocupante. También se queda, por ejemplo, va a quedar como los peores presidentes respecto a que abandonó de cierta forma a sus ciudadanos. Hoy día la inseguridad social para las personas que nos ven de otros países es increíble, chicos, es brutal. Hoy día andar en la calle en Chile, locales totalmente cerrados, con así unos fierros o planchas de acero, de cierta forma es casi imposible entrar. Tú entras por una puerta así. Esa es la realidad que se vive en Chile. Esa es la realidad que están viviendo todos los chilenos desde el 18 de octubre del 2019. Ahora, el tema de poder solucionar esto con las militares creo que no es y no va a ser de cierta forma una de las políticas, por lo menos del presidente de la República. Por lo tanto, lo cuestiono mucho lo que dice el mostrador respecto a este documento que ellos sacan o este artículo. Recordemos que el RUF es un artículo que se centra especialmente por las reglas. Bala pasada, disparo al aire, ataque en caso de que sean atacados con armas, repeler con el mismo sistema, pero sacar las Fuerzas Armadas en marzo no lo veo factible, como le dije anterior por los puntos anteriores. El presidente actual tiene y cometido unos errores grandes, y también ha cometido en este caso Carabineros, respecto a la situación, por ejemplo, de invocar a los derechos humanos y traerlo a Chile. Áñez fue muy inteligente respecto a eso, que es la presidenta actual de Bolivia. No llamó a los derechos humanos, no los dejó entrar. Ahora, el respecto a esto ha producido de cierta forma que en Chile hoy día todo acusen como violaciones de derechos humanos. El problema es que nadie o nada se ha podido incluso comprobar, no hay investigaciones respecto a esto, solamente se habla de números, se habla de casi 425 personas que han perdido la vista, de casi 2.000 casos de atropello, palo, castigo, entre otros, y violaciones, incluso se habla de violaciones. Pero la pregunta es, ¿quién ha investigado esto? ¿Quién ha dicho en la justicia chilena? Y eso es un palo para los jueces o investigadores del Estado chileno. ¿Qué pasa con esas investigaciones? Se han hecho investigaciones de esos casos. Incluso han habido casos, por ejemplo, que la misma policía de investigaciones, una chica lo acusó, dijo que había sido maltratada, abusada, etcétera. Después se comprobó por cámaras de video que tiene la policía de investigaciones en sus cuarteles, se demostró que eso no era así. Incluso la policía de investigaciones se querelló contra esa persona. Por lo tanto, hablar de esta situación me parece bastante osada de parte del mostrador, de que el gobierno se prepara para eventualmente ocupar las fuerzas militares para imponer el orden público durante el mes de marzo. ¿Y por qué le digo osada? Porque creo que no va a suceder. Creo que no. Me da la sensación de que el presidente actual chileno no tiene la capacidad
o de cierta forma no es capaz o no escucha, no tengo idea, pero no es capaz de cierta forma de darse cuenta que locales saqueados y robados todos los días, es todos los días, chicos. Se lo digo a la gente de Colombia, Brasil, Argentina, incluso Estados Unidos, que nos ven más de 30 países. Esto sucede todos los días, es todos los días. Por lo tanto, tener esa capacidad de todos los días, si no fue capaz de poner el orden al principio, difícilmente lo puede hacer ahora. Yo creo que la pregunta es, ¿está en peligro la democracia? Creo que eso es una de las preguntas fundamentales, por lo menos dentro de ese concepto en Chile. Hoy día creo que la democracia en Chile peligra. Sacar a los militares a la calle, alguien dijo, un artículo, leía por ahí, que ellos no volverían a salir a la calle a hacer el ridículo, ¿ya? Porque eso sienten que fue la primera vez. A Chile le ha hecho mal el tema de los que hizo el presidente de la República, llamar de cierta forma a los derechos humanos. Vinieron 5 instituciones internacionales, 5. De esas 5, lo que dijeron de cierta forma fue, sí, tienen que adecuar, actualizar la policía, incluso dieron alguna sugerencia, pero fuera de eso, hoy día están pidiendo algunos que terminen las policías, incluso algunos están hablando de organizar una que se llama Policía Nacional. Me suena como Venezuela la Policía Nacional, pero bueno. Dejen sus comentarios, chicos, pero creo que no lo van a hacer.